Cuando Ricardo Salinas Hernández, el hombre más rico de Guadalajara, le gritó a Carmen Rodríguez: «Esa cocinera no me toca ni un vaso», jamás imaginó que esas palabras lo destruirían por completo. Pero déjame contarte cómo una mujer que ganaba 200 pesos al día cocinando en fondas se convirtió en la chef más cara de todo México y le dio la lección más brutal de su vida a este millonario prepotente. Todo comenzó un martes gris de marzo en la colonia Doctores, donde Carmen preparaba pozole para los trabajadores de una construcción. Sus manos, curtidas por años de trabajo, movían la cuchara con la misma precisión de un cirujano. A los 38 años, Carmen había pasado toda su vida cocinando, pero nadie, absolutamente nadie, sabía el tesoro culinario que tenían frente a ellos. Ese día cambió su destino para siempre. Luis Alberto Mendoza, chef ejecutivo del hotel más exclusivo de Guadalajara, caminaba por la zona buscando ingredientes frescos cuando el aroma lo golpeó como un tsunami. Era imposible ignorarlo. Siguió ese perfume celestial hasta encontrar a Carmen detrás de una olla humeante, completamente concentrada en su arte. «Disculpe, señora», le dijo Luis Alberto, «¿puedo probar ese pozole?» Carmen lo miró extrañada. Este hombre vestía diferente, hablaba diferente, pero le sirvió un plato con la misma generosidad que le serviría a cualquier trabajador. Luis Alberto tomó la primera cucharada y su mundo se tambaleó. En 30 años de carrera culinaria nunca había probado algo tan extraordinario. El caldo tenía una profundidad de sabores que desafiaba toda lógica. Cada ingrediente bailaba en perfecta armonía, creando una sinfonía que tocaba directamente el alma. «Señora, esto es arte puro», murmuró, con lágrimas en los ojos. Carmen sonrió tímidamente. «Es solo pozole, joven, nada especial». «¿Nada especial? Usted tiene un don que solo uno en 1.000.000 posee. Por favor, necesito que venga conmigo. Tengo una propuesta que le va a cambiar la vida». 3 semanas después, Carmen Rodríguez había pasado de ganar 200 pesos diarios a comandar la cocina del restaurante más exclusivo de Guadalajara. Su talento natural, combinado con técnicas refinadas que aprendió en tiempo récord, la convirtieron en una leyenda culinaria. Los platillos de Carmen eran poesía comestible. Transformaba ingredientes mexicanos humildes en experiencias gastronómicas que costaban más de 3,000 pesos por persona. Empresarios, políticos y celebrities hacían reservaciones con meses de anticipación solo para probar sus creaciones. En 6 meses, Carmen Rodríguez se había convertido en la chef más cotizada de México. Su nombre aparecía en revistas internacionales. Food Network quería hacer un documental sobre ella, pero el éxito no se le había subido a la cabeza. Seguía siendo la misma mujer humilde de la colonia Doctores, hasta que llegó esa llamada. «Chef Rodríguez», le dijo su asistente, «Ricardo Salinas Hernández quiere contratarla para una cena privada este sábado. Dice que pagará lo que sea necesario». Carmen sintió un escalofrío. Ricardo Salinas Hernández era el dueño de la cadena de restaurantes más grande del país, con una fortuna de más de 5,000 millones de pesos. Un hombre conocido por su arrogancia y por tratar a las personas como objetos desechables. «Mi tarifa para eventos privados es de 500,000 pesos», respondió Carmen. «Aceptó sin pestañear», reportó la asistente minutos después. El sábado, Carmen llegó a la mansión de Salinas Hernández en Zapopan. La propiedad era un monumento a la ostentación. 40 habitaciones, una alberca olímpica y jardines que costaban más mantener que el salario anual de 100 familias mexicanas. Pero lo que Carmen no sabía era que esta noche no sería sobre cocinar, sería sobre dignidad. Carmen entró por la cocina de servicio cargando sus cuchillos profesionales y los ingredientes más finos que había conseguido.
mariscos frescos de Mazatlán, chiles que había seleccionado personalmente, especias que guardaba como tesoros. Todo para crear una experiencia gastronómica que Salinas Hernández jamás olvidaría. La cocina de la mansión era inmensa, con equipos que costaban más que una casa. Pero Carmen se sentía cómoda. Las cocinas eran su territorio, sin importar el lujo que la rodeara. «Oiga, usted», le gritó una voz áspera. Carmen se volteó y vio a un hombre delgado, vestido con un traje caro, pero con ojos despiadados. Era Javier Morales, el administrador de la casa, conocido por su crueldad hacia el personal de servicio. «Es usted la cocinera que contrataron, ¿verdad?», le dijo con desprecio. «Mire, aquí hay reglas. Usted no habla a menos que le pregunten. No toca nada que no sea estrictamente necesario para cocinar. Y bajo ninguna circunstancia se acerca a los invitados». Carmen respiró profundo. «Entiendo. Solo vine a hacer mi trabajo. Más le vale. El señor Salinas es muy exigente con la servidumbre». «¿Servidumbre?». Carmen sintió una punzada en el estómago, pero se concentró en su trabajo. Había enfrentado humillaciones antes. Esto no sería diferente. Durante 2 horas, Carmen trabajó en silencio, creando una obra maestra culinaria. Sus manos danzaban entre sartenes y ollas, transformando ingredientes simples en algo mágico. El aroma que salía de esa cocina era pura tentación. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Carmen podía escuchar las risas y conversaciones desde la cocina. Empresarios poderosos, políticos influyentes, gente que movía los hilos del país. «Chef», le susurró una de las meseras, «están diciendo que nunca habían olido algo tan delicioso. Los invitados están preguntando quién cocinó». Carmen sintió un brillo de orgullo, pero se mantuvo enfocada. Faltaban los toques finales. Cuando terminó el primer platillo, lo presentó como una obra de arte, colores vibrantes, texturas perfectas, un aroma que prometía el paraíso. Las meseras salieron con las charolas y Carmen esperó en la cocina. 10 minutos después, las meseras regresaron con los ojos brillantes de emoción. «Chef, están enloquecidos allá afuera. Dicen que es lo mejor que han probado en su vida. El señor Yamamoto, el empresario japonés, preguntó si puede conocerla». Carmen sonrió. Tal vez esta noche sería diferente, pero entonces escuchó la voz. «¿Conocer a quién?». «¿A la cocinera?», rugió Ricardo Salinas Hernández. Su voz atravesó las paredes como una navaja. «Dígale al señor Yamamoto que fue mi chef personal quien preparó esto. Esa mujer de allá atrás solo siguió órdenes». Carmen sintió como si le hubieran dado una cachetada, pero lo peor estaba por venir. «Y díganle algo más al señor Yamamoto», continuó Salinas con una risa cruel. «Esa cocinera no me toca ni un vaso. Es solo servidumbre. Gente como ella no se mezcla con gente como nosotros». El silencio en la cocina era sepulcral. Las meseras miraron a Carmen con lástima. Javier Morales sonreía con satisfacción. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Después de todo lo que había logrado, después de haberse ganado el respeto de la industria culinaria, para este hombre seguía siendo solo una cocinera. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de Carmen. No era solo dolor, era furia. Una furia ancestral que venía de generaciones de mujeres humilladas, menospreciadas, invisibilizadas. «Señorita», le dijo a una de las meseras, «dígale al señor Salinas que Carmen Rodríguez quiere hablar con él». «Chef, no creo que sea buena idea», murmuró la mesera. «Dígaselo», repitió Carmen con una calma que daba miedo. Y mientras esperaba la respuesta, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. «Por cierto, me da mucha curiosidad desde qué ciudad nos estás escuchando, porque lo que está a punto de pasar va a ser tan impactante que vas a querer contárselo a todos tus conocidos». Lo que pasó después convirtió a Carmen en leyenda. 5 minutos después,
Ricardo Salinas Hernández entró a la cocina como un huracán. Era un hombre de 55 años, alto, imponente, con el aire de quien nunca había escuchado la palabra no. Sus ojos azules brillaban con la arrogancia de quien creía que el dinero lo convertía en un dios. «¿Quién se cree usted para pedirme que venga a la cocina?», bramó, mirando a Carmen como si fuera un insecto. «¿Sabe con quién está hablando?». Carmen lo miró directo a los ojos, sin intimidarse. «Soy Carmen Rodríguez, la chef que contrató usted para esta cena. Y sí, sé perfectamente con quién estoy hablando». «Usted no es chef de nada», gritó Salinas. «Es una cocinera, una empleada. Y como empleada debe saber su lugar». «Mi lugar», respondió Carmen con una voz que cortaba el aire, «es en cualquier cocina donde mi talento sea reconocido. Pero parece que usted no sabe reconocer la excelencia cuando la tiene enfrente». Los empleados de la cocina contuvieron el aliento. Nadie le hablaba así a Ricardo Salinas Hernández. Nunca. «¿Excelencia? ¡Ja!», se burló Salinas. «Usted aprendió a cocinar en una fonda mugrienta. Yo construí un imperio gastronómico. ¿Quién es usted para hablarme de excelencia?». «Alguien que puede cocinar», respondió Carmen sin alterarse. «Porque dígame, señor Salinas, ¿cuándo fue la última vez que usted tocó una estufa? ¿Cuándo fue la última vez que creó algo con sus propias manos?». El rostro de Salinas se puso rojo de furia. «No necesito cocinar. Tengo dinero para contratar a quien cocine por mí». «Exacto», dijo Carmen dando un paso hacia él. «Usted tiene dinero. Yo tengo talento. Y déjeme decirle algo, señor Salinas. El talento no se compra. El talento se nace con él, se cultiva, se respeta, pero el respeto es algo que usted nunca ha aprendido». «¿Respeto?», rugió Salinas. «Usted me debe respeto a mí. Yo le estoy pagando». «Me está pagando por mi comida, no por mi dignidad», respondió Carmen, «y mi dignidad no está a la venta». Salinas estaba temblando de rabia. «Está despedida, fuera de mi casa, y le aseguro que cuando termine con usted, nadie en esta ciudad le va a dar trabajo». Carmen sonrió. Era una sonrisa peligrosa, la sonrisa de alguien que había decidido no tener nada que perder. «¿Sabe qué, señor Salinas? Tiene razón en una cosa. Después de esta noche, las cosas van a cambiar mucho para mí, pero no de la manera que usted piensa». Carmen se quitó el delantal y lo dejó caer al suelo. «Sus invitados están allá afuera, enloquecidos con mi comida, preguntándose quién es el genio que creó esa magia culinaria, y usted les dijo que fue su chef personal. ¿Y qué con eso?», gruñó Salinas. «Pues que ahora va a tener que explicarles por qué su chef personal se acaba de ir de la casa», respondió Carmen, caminando hacia la puerta. «Y va a tener que explicarles por qué los platos principales nunca van a salir». Salinas palideció. «Usted no puede irse. Tengo invitados importantes». «Claro que puedo», dijo Carmen, volteándose una última vez. «Porque resulta que esta simple cocinera es la única persona en su mansión que sabe cocinar de verdad». Y con eso, Carmen Rodríguez caminó hacia la puerta, dejando atrás una cocina llena de ingredientes caros y una cena que jamás se completaría. Pero Salinas no sabía que Carmen había grabado toda la conversación con su teléfono, y definitivamente no sabía lo que Carmen planeaba hacer con esa grabación. Afuera, en el comedor de la mansión, 30 invitados millonarios esperaban ansiosamente los siguientes platillos de la cena más cara de sus vidas. No tenían idea de que acababan de presenciar el nacimiento de una leyenda. Carmen salió de la mansión con la cabeza en alto, pero por dentro hervía de indignación. No era solo por la humillación personal. Era por todas las Carmen Rodríguez de México que habían sido menospreciadas, invisibilizadas, tratadas como si su único valor fuera servir a otros. Subió a su auto y antes de encenderlo, abrió su teléfono. La grabación estaba ahí, cristalina.
La voz de Ricardo Salinas Hernández diciendo: esa cocinera no me toca ni un vaso. Es solo servidumbre. Gente como ella no se mezcla con gente como nosotros. Carmen sonrió. En la era de las redes sociales, estas palabras valían más que todo el oro del mundo. Pero Carmen era inteligente. Sabía que no podía simplemente subir el audio a Facebook y esperar justicia. Necesitaba una estrategia. Necesitaba que esto doliera donde más le importaba a Salinas, en su bolsillo. Lo primero que hizo fue llamar a Mariana Gutiérrez, la periodista gastronómica más respetada del país y conductora del programa Sabores de México en Televisión Nacional. Mariana, soy Carmen Rodríguez. Tengo una historia que va a cambiar toda la industria restaurantera de México. Carmen, ¿qué pasó? Suenas muy alterada. ¿Puedes venir a mi apartamento ahora? Tengo algo que tienes que escuchar. 1 hora después, Mariana estaba en la sala de Carmen con los ojos como platos después de escuchar la grabación. Carmen, esto es bomba atómica, murmuró Mariana. Ricardo Salinas va a querer matarte cuando esto salga al aire. Que lo intente, respondió Carmen. Pero antes de que publiques esto, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Dame 72 horas. Necesito hacer algunas cosas primero. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas de la vida de Carmen. Primero, usó todos sus ahorros para rentar el salón más exclusivo de Guadalajara para el jueves por la noche. Después, creó invitaciones elegantes con un mensaje simple. Carmen Rodríguez los invita a una experiencia gastronómica única. Entrada gratuita. Envió las invitaciones a los mismos invitados que habían estado en casa de Salinas el sábado anterior. Empresarios, políticos, celebridades. La élite de Guadalajara. Pero la jugada maestra vino después. Carmen contactó a Miguel Ángel Torres, el empresario japonés que había estado en la cena de Salinas, el mismo que había preguntado por conocerla. «Señor Torres», le dijo Carmen por teléfono, «soy la chef que preparó la cena del sábado en casa del señor Salinas». «Ah, señora, he estado pensando en esa comida toda la semana. ¿Era usted la chef personal del señor Salinas?» Carmen sonrió. «No exactamente. Y precisamente por eso la estoy llamando. ¿Estaría interesado en escuchar la verdadera historia de esa noche?» El jueves llegó como una tormenta eléctrica. El salón estaba repleto. Habían venido todos. La curiosidad era demasiado fuerte para resistirse. Carmen apareció vestida con un elegante traje negro, proyectando una dignidad que irradiaba poder. No parecía una simple cocinera, parecía una reina. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando en el salón silencioso. «Muchos de ustedes estuvieron en una cena el sábado pasado, una cena que, según les dijeron, fue preparada por el chef personal de Ricardo Salinas Hernández». Murmullos recorrieron el salón. «Esta noche van a descubrir la verdad», continuó Carmen. «Van a escuchar exactamente lo que Ricardo Salinas Hernández piensa de la gente que, según él, no merece ni tocar sus vasos». Y entonces reprodujo la grabación. El silencio que siguió era sepulcral. 30 de las personas más poderosas de Guadalajara acababan de escuchar a uno de sus pares hablar con un desprecio que helaba la sangre. «Damas y caballeros», continuó Carmen, «soy Carmen Rodríguez, la mujer que Ricardo Salinas llamó solo servidumbre, la mujer que, según él, no se puede mezclar con gente como ustedes». Los murmullos se intensificaron. «Pero esta noche no vengo a buscar lástima», declaró Carmen. «Vengo a demostrarles algo. Vengo a demostrarles que el talento, la pasión y la dignidad valen más que todos los millones del mundo». Y entonces Carmen hizo algo extraordinario. En vivo, frente a todos esos millonarios, comenzó a cocinar. No tenía una cocina elaborada, solo una estufa portátil, algunos utensilios básicos y ingredientes humildes que había comprado en el mercado local. Pero lo que creó fue pura magia.
Con solo masa de maíz, quelites silvestres, chiles secos y especias que había cultivado ella misma, Carmen preparó unos tacos que olían a cielo. La técnica era perfecta, pero la pasión era lo que los convertía en arte. Cuando terminó, sirvió los tacos en platos sencillos de cerámica. Esto, dijo Carmen, es lo que Ricardo Salinas considera comida de servidumbre. Pruébenlo. Y después decidan ustedes si el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria o por lo que puede crear con sus propias manos. Uno por uno, los invitados probaron los tacos, y uno por uno, sus rostros se transformaron en expresiones de asombro absoluto. Miguel Ángel Torres fue el primero en ponerse de pie y aplaudir. «Señora Rodríguez», dijo con lágrimas en los ojos, «esto no es solo comida, esto es poesía». Y entonces pasó algo que Carmen nunca había esperado. Todos los invitados se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos completos. Pero no era solo por la comida, era por la dignidad, era por la valentía, era por una mujer que se había negado a ser invisible. Miguel Ángel Torres se acercó a Carmen después del aplauso. «Señora Rodríguez, soy dueño de una cadena de restaurantes en Japón y Estados Unidos. Quiero hacerle una propuesta que va a cambiar su vida». «Escucho», respondió Carmen. «Quiero invertir $5 millones en su propio restaurante, no como empleada, como socia, como la estrella principal». Carmen sintió que se le cortaba la respiración. $5 millones era más dinero del que había soñado en toda su vida. Pero antes de que pudiera responder, se acercó Patricia Hernández, la mujer más rica de Guadalajara y dueña de la cadena de hoteles más lujosa de México. «Carmen, yo también tengo una propuesta. Quiero que seas la chef ejecutiva de todos mis hoteles. Te ofrezco $3 millones anuales, más participación en las ganancias. $3 millones al año». Carmen había pasado de ganar 200 pesos diarios a que le ofrecieran $3 millones anuales en menos de un año. Pero las ofertas no pararon ahí. Roberto Silva, el magnate de los medios, se acercó. «Carmen, quiero producir un programa de televisión contigo, La Cocina de Carmen. Te garantizo que será el programa gastronómico más visto de México». Luis Fernando Castro, dueño de la editorial más grande del país, añadió: «Y yo quiero publicar tu libro de cocina. Te adelanto $1 millón solo por firmarlo». Carmen estaba abrumada. En una noche había pasado de ser humillada a ser la mujer más cortejada de Guadalajara. Pero entonces recordó algo. Recordó a todas las mujeres como ella que seguían trabajando en fondas, cocinando en casas, siendo invisibles. Recordó de dónde venía. «Señores», dijo Carmen pidiendo silencio, «agradezco profundamente todas sus ofertas, pero antes de tomar cualquier decisión, necesito contarles mi verdadero plan». El salón se quedó en silencio. Lo que me pasó con Ricardo Salinas no fue solo una humillación personal, fue un reflejo de algo que pasa todos los días en nuestro país. Millones de mujeres talentosas son menospreciadas, ignoradas, tratadas como si no valieran nada. Carmen caminó al centro del salón. «Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a crear algo que nunca antes ha existido, una red de restaurantes donde las dueñas sean mujeres que vienen de donde yo vengo, mujeres que saben cocinar con el alma, pero que nunca han tenido la oportunidad de brillar». Los murmullos de sorpresa llenaron el salón. «Quiero encontrar a las Carmen Rodríguez que están escondidas en los mercados, en las fondas, en las cocinas de las casas. Quiero darles lo que a mí me dieron, una oportunidad». Miguel Ángel Torres sonrió. «¿Y cómo piensa financiar algo así?» «Con las ganancias de mi primer restaurante», respondió Carmen. «Señor Torres, acepto su propuesta de sociedad, pero con una condición, que parte de las ganancias se usen para encontrar y capacitar a más mujeres como yo». «Acepto», dijo Torres inmediatamente. «Y señora Hernández,
continuó Carmen. Acepto trabajar con sus hoteles, pero quiero contratar personalmente a todas las cocineras que trabajen conmigo. Hecho, respondió Patricia. ¿Y el programa de televisión?, preguntó Roberto Silva. Lo acepto, dijo Carmen, pero solo si puedo usarlo para mostrar las historias de mujeres que luchan todos los días por salir adelante con su talento culinario. Perfecto, respondió Silva. En una sola noche, Carmen Rodríguez había construido un imperio, pero no era un imperio basado en el dinero o el poder. Era un imperio basado en la dignidad y la oportunidad. Mientras los invitados se retiraban esa noche, todos hablaban de lo mismo. Habían presenciado algo histórico. No solo el nacimiento de una nueva estrella culinaria, sino el nacimiento de un movimiento. Un movimiento que iba a cambiar la forma en que México veía a sus mujeres trabajadoras. Pero Ricardo Salinas Hernández aún no sabía nada de esto. Y cuando se enterara, su reacción sería explosiva. Al día siguiente, Ricardo Salinas Hernández despertó en su mansión de Zapopan, sintiéndose como el rey del mundo. No tenía idea de que durante las próximas 24 horas su vida se convertiría en una pesadilla de la cual nunca se recuperaría completamente. Todo comenzó a las 8 de la mañana cuando su asistente personal, Jorge Ramírez, entró corriendo a su oficina con el rostro pálido de terror. Señor Salinas, tenemos un problema gigantesco. ¿De qué ahora, Jorge? ¿Se cayó el sistema de algún restaurante?, gruñó Salinas, sin levantar la vista de sus papeles. No, señor, es sobre la cocinera del sábado pasado. Salinas finalmente alzó la vista. Carmen no sé qué. ¿Qué pasa con ella? Jorge encendió la televisión de la oficina. En pantalla aparecía Mariana Gutiérrez, la periodista gastronómica más respetada del país, en su programa Sabores de México. Buenos días, televidentes. Hoy tenemos una historia que va a indignar a todo México, decía Mariana con seriedad. Anoche recibí una grabación que expone la verdadera cara de uno de los empresarios más ricos de nuestro país. Salinas se puso de pie. ¿De qué está hablando esta mujer? Y entonces su propia voz llenó el estudio de televisión. Esa cocinera no me toca ni un vaso, es solo servidumbre. Gente como ella no se mezcla con gente como nosotros. El rostro de Salinas se descompuso por completo. La voz que acaban de escuchar, continuó Mariana, pertenece a Ricardo Salinas Hernández, dueño de la cadena Sabores de México. Hablando de Carmen Rodríguez, considerada por muchos la chef más talentosa de nuestro país. ¡Apágala! ¡Apágala ahora!, gritó Salinas. Pero Jorge no podía apartar los ojos de la pantalla. Señor, esto se está transmitiendo a todo el país. Millones de personas lo están viendo. En la televisión, Mariana mostraba fotos de Carmen cocinando, testimonios de otros chefs reconocidos hablando de su extraordinario talento, y el contraste era brutal con las palabras despectivas de Salinas. Pero la historia no termina ahí, continuó Mariana. Porque anoche Carmen Rodríguez organizó una cena que va a pasar a la historia. Y entonces comenzaron a mostrar imágenes del evento de la noche anterior, los testimonios de los invitados, las ofertas millonarias, el plan de Carmen para crear una red de oportunidades para mujeres como ella. En una sola noche, decía Mariana, Carmen Rodríguez pasó de ser humillada por un millonario arrogante a convertirse en la empresaria gastronómica más prometedora de México. El teléfono de Salinas comenzó a sonar como loco. «Jorge, ¿qué está pasando?», gritó. Jorge contestó las llamadas una por una, y con cada conversación su rostro se ponía más pálido. «Señor, era el señor Yamamoto. Cancela todos los contratos con nosotros. Dice que no quiere hacer negocios con alguien que trata así a las personas». Ring, ring. Era la señora Patricia Hernández. También cancela. Dice que prefiere trabajar con Carmen directamente. Ring, ring.
El gobierno de Jalisco cancelan el contrato para los comedores oficiales. Dicen que no pueden dar contratos públicos a alguien que desprecia a los trabajadores. En menos de 2 horas, Ricardo Salinas Hernández había perdido contratos por valor de más de 100 millones de pesos. Pero lo peor estaba por venir. A las 11 de la mañana, los empleados de sus restaurantes comenzaron a renunciar en masa. No solo los cocineros, meseros, administradores, gerentes, todos habían visto el programa de televisión. «No pueden renunciar todos al mismo tiempo», gritaba Salinas por teléfono. «¿Tienen contratos?» «Señor», le respondió María González, su gerente general, «tenemos contratos de trabajo, no contratos de esclavitud. Y después de escuchar cómo habla usted de los trabajadores, ninguno de nosotros quiere seguir aquí». A las 12 del día, las redes sociales explotaron. Carmen Rodríguez se volvió tendencia mundial. Videos de la grabación se viralizaron en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Millones de personas compartían la historia, indignadas por la arrogancia de Salinas. Pero no eran solo compartiendo la indignación. Estaban compartiendo sus propias historias de humillación laboral, de jefes abusivos, de ser tratados como servidumbre por gente que se creía superior. Carmen se había convertido sin quererlo en el símbolo de la dignidad trabajadora de México. A las 2 de la tarde, cuando Salinas intentó ir a almorzar a su restaurante favorito, encontró una multitud de manifestantes afuera gritando: «Respeto a los trabajadores, y Carmen tiene razón». Por primera vez en su vida, Ricardo Salinas Hernández se sintió pequeño, pero su humillación apenas comenzaba. La tarde del viernes, Ricardo Salinas Hernández estaba encerrado en su oficina, viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Las acciones de su empresa habían caído un 40% en 24 horas. Los bancos le habían suspendido líneas de crédito. Y lo más doloroso de todo, su propia familia había comenzado a distanciarse de él. Su esposa, Alejandra, había empacado sus maletas esa mañana. «Ricardo», le había dicho con lágrimas en los ojos, «yo también vengo de una familia humilde. Mi padre vendía tacos en la calle para pagar mis estudios. ¿Cómo pudiste decir esas cosas?» «Alejandra, por favor, no me puedes dejar ahora», le había suplicado. «No te estoy dejando por lo que dijiste», respondió ella. «Te estoy dejando por quién eres en realidad». Y se había ido, llevándose a sus 3 hijos. Mientras tanto, Carmen Rodríguez estaba viviendo el mejor día de su vida. Su teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo, invitaciones a programas de televisión, propuestas de libros, documentales y oportunidades que jamás había soñado. Pero Carmen tenía otros planes para ese viernes por la tarde. A las 5 en punto, organizó una conferencia de prensa en el mismo salón donde había dado su cena el jueves. Los medios de comunicación más importantes del país estaban ahí. Cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos. Carmen apareció vestida con su uniforme de chef, pero no uno elegante, el mismo uniforme sencillo que usaba cuando cocinaba en la fonda. Quería recordarle a todo el mundo de dónde venía. «Buenas tardes», comenzó Carmen. «Hace 3 días, un hombre muy rico me dijo que yo era solo servidumbre, que gente como yo no se podía mezclar con gente como él». Las cámaras capturaron cada palabra. «Hoy quiero hablarle a todos los Ricardo Salinas de México, a todos los jefes que creen que el dinero los convierte en dioses, a todos los que tratan a sus empleados como si fueran objetos desechables». Carmen hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar casas, autos, ropa cara, viajes. Pero hay 3 cosas que el dinero jamás podrá comprar: el talento, el respeto y la dignidad. Los aplausos llenaron el salón.
Ricardo Salinas Hernández pensó que podía humillarme porque él tenía millones y yo solo tenía mis manos para trabajar. Pero se equivocó, porque resulta que lo único que él tenía era dinero y yo tenía algo mucho más valioso, un don. Carmen se acercó más al micrófono. Y quiero decirle algo a Ricardo Salinas, porque sé que me está viendo. Tú perdiste más que contratos esta semana. Perdiste la oportunidad de trabajar con la mejor chef de México. Perdiste el respeto de todo el país. Y perdiste la posibilidad de ser recordado como un buen hombre. Las cámaras enfocaron a Carmen mientras sacaba un papel de su bolsillo. Pero no vengo aquí solo a hablar de Ricardo Salinas. Vengo a anunciar algo que va a cambiar la vida de miles de mujeres mexicanas. Carmen desdobló el papel. Con el apoyo de los inversionistas que conocí el jueves, voy a crear la Red Carmen, una cadena de restaurantes donde las cocineras serán las dueñas, no las empleadas. Donde mujeres que han sido invisibilizadas toda su vida van a tener la oportunidad de brillar. Los murmullos de emoción llenaron el salón. Vamos a empezar con 10 restaurantes en 10 ciudades diferentes. Y cada restaurante va a ser dirigido por una mujer que cocina con el corazón, pero que nunca ha tenido la oportunidad de ser reconocida. Carmen sonrió. Pero eso no es todo. También vamos a crear la Fundación Carmen Rodríguez, que va a dar becas de estudio culinario a mujeres de bajos recursos. Vamos a construir escuelas de cocina en los barrios más pobres del país y vamos a demostrar que el talento no tiene clase social. Los aplausos duraron 5 minutos. Cuando finalmente se calmaron, un periodista levantó la mano. Chef Rodríguez, ¿qué le diría a Ricardo Salinas si lo tuviera enfrente? Carmen pensó por un momento. Le diría que me dé las gracias, porque con su arrogancia y su crueldad me dio el impulso que necesitaba para convertirme en algo más grande de lo que jamás había soñado. Esa noche, el programa Sabores de México dedicó un especial de 2 horas a la historia de Carmen. Mostraron su vida desde la infancia, su lucha en las fondas, su ascenso meteórico y su visión para transformar la industria gastronómica de México. En contraste, mostraron imágenes de Ricardo Salinas esa misma tarde, saliendo de reuniones con abogados, enfrentándose a manifestantes, tratando de salvar lo poco que quedaba de su reputación. Era la diferencia entre una mujer que construía un legado y un hombre que veía cómo se destruía el suyo. Pero Carmen aún tenía una sorpresa más para Ricardo Salinas. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la humillación en la mansión, Carmen Rodríguez tomó la decisión más valiente de su vida. Iba a buscar a Ricardo Salinas cara a cara. No para vengarse, no para humillarlo, sino para cerrar el círculo de la manera más digna posible. Se dirigió a las oficinas corporativas de Salinas en el centro de Guadalajara. El edificio que antes había sido símbolo de poder y éxito, ahora parecía un monumento al fracaso. La mitad de las oficinas estaban vacías. Los empleados que quedaban caminaban con caras largas, sabiendo que probablemente pronto se quedarían sin trabajo. Carmen llegó a la recepción, vestida con un elegante traje azul marino. Ya no parecía la cocinera humilde de hace una semana. Irradiaba el poder y la confianza de alguien que había encontrado su destino. «Buenos días», le dijo a la recepcionista. «Soy Carmen Rodríguez. Quisiera hablar con el señor Salinas». La recepcionista la miró con sorpresa y respeto. Todo México conocía ya el nombre de Carmen Rodríguez. «Un momento, por favor», susurró la recepcionista, tomando el teléfono. 5 minutos después, Jorge Ramírez, el asistente de Salinas, bajó personalmente a buscarla. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y temor. «Chef Rodríguez», le dijo con respeto, «el señor Salinas la recibirá». Subieron al último piso en silencio. Cuando llegaron a la oficina, Jorge tocó suavemente la puerta.
«Adelante», gruñó una voz desde adentro. Carmen entró y vio a Ricardo Salinas detrás de su enorme escritorio de caoba. Pero ya no era el hombre arrogante y poderoso de una semana atrás. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y una mirada de derrota que jamás había tenido antes. «¿Qué quiere?», le preguntó sin levantar la vista de sus papeles. «Hablar», respondió Carmen simplemente. «¿Hablar? ¿No ha hablado suficiente esta semana? ¿No ha destruido suficiente mi vida?» Carmen se sentó en la silla frente al escritorio sin ser invitada. «Señor Salinas, yo no destruí su vida. Usted la destruyó con sus propias palabras». Salinas finalmente la miró. Sus ojos estaban inyectados de sangre, llenos de furia y desesperación. ¿Vino a burlarse? ¿A restregarme en la cara su triunfo? «No», respondió Carmen con calma. «Vine a ofrecerle algo que usted nunca me ofreció a mí». ¿Qué cosa?» «Respeto». Salinas se quedó callado, sorprendido por la respuesta. «Usted me trató como basura», continuó Carmen. «Me humilló frente a personas importantes. Me hizo sentir como si no valiera nada. Pero a pesar de todo eso, yo no voy a hacer lo mismo con usted». Carmen se inclinó hacia adelante. «Sé lo que se siente ser menospreciado, señor Salinas. Sé lo que se siente que te traten como si fueras invisible. Y no le voy a hacer eso a usted, porque yo soy mejor persona que eso». Por primera vez en una semana, Ricardo Salinas guardó silencio y realmente escuchó. «Vine aquí a decirle 3 cosas», continuó Carmen. «Primera, usted me hizo un favor. Su crueldad me dio la fuerza que necesitaba para convertirme en quien realmente soy». Salinas frunció el ceño, pero no interrumpió. «Segunda, yo no siento rencor hacia usted. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que envenen a otros, y yo tengo cosas más importantes que hacer que odiarlo». Carmen hizo una pausa. «Y tercera, a pesar de todo lo que pasó, todavía creo que usted puede cambiar. Todavía creo que puede ser mejor persona de lo que fue conmigo». Salinas la miró con sorpresa genuina. «¿Por qué me dice esto? ¿Por qué le importa lo que pase conmigo?» Carmen sonrió tristemente. «Porque el mundo ya tiene suficientes personas llenas de odio, señor Salinas. Lo que necesita es más personas que elijan ser mejores». Se puso de pie. «Su empresa está quebrada. Su familia se fue. Su reputación está destruida. Puede quedarse aquí sintiéndose víctima o puede levantarse y tratar de reparar el daño que causó». Carmen caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señor Salinas? Que si usted me hubiera tratado con respeto esa noche, probablemente habríamos terminado siendo socios. Su dinero y mi talento podrían haber creado algo increíble juntos. Pero eligió la arrogancia en lugar del respeto. Y ahora nunca sabremos lo que podría haber sido». Carmen salió de la oficina, dejando a Ricardo Salinas solo con sus pensamientos y sus remordimientos. Pero esta historia aún tenía un capítulo más por escribir. 6 meses después del encuentro en la oficina, México había cambiado. La historia de Carmen Rodríguez se había convertido en algo más grande que una simple venganza contra un jefe abusivo. Se había convertido en un movimiento nacional que transformó la forma en que el país veía a sus trabajadores. La Red Carmen había abierto sus primeros 5 restaurantes en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Oaxaca. Cada uno era dirigido por una mujer que había sido descubierta cocinando en mercados, fondas o cocinas familiares. Mujeres con historias similares a la de Carmen, talento extraordinario, pero nunca la oportunidad de brillar. Los restaurantes no solo eran exitosos económicamente, se habían convertido en símbolos de esperanza para millones de mexicanos que se sentían invisibles en sus trabajos. Carmen estaba en la cocina de su restaurante insignia en Guadalajara cuando su asistente le avisó que tenía una llamada urgente.
Chef, es de las oficinas de Ricardo Salinas. Dice que es importante. Carmen sintió curiosidad. No había sabido nada de Salinas desde su encuentro 6 meses atrás. Carmen, dijo la voz al otro lado de la línea. Era Jorge Ramírez, el exasistente de Salinas. Necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué pasa, Jorge? Es sobre el señor Salinas. Está muy mal, Carmen. Muy mal. Carmen sintió una punzada de preocupación. A pesar de todo, no le deseaba el mal a nadie. ¿Qué pasó? Perdió todo. La empresa, las casas, los autos. Está viviendo en un departamento pequeño. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que está enfermo. Los doctores dicen que es depresión severa mezclada con problemas del corazón. El estrés de todo lo que pasó. Jorge hizo una pausa. Carmen, creo que se está muriendo. No físicamente, pero por dentro sí. Y creo que tú eres la única persona que puede ayudarlo. Yo, Jorge, no sé qué puedo hacer. Habla con él, por favor. Sé que suena loco después de todo lo que pasó, pero creo que necesita escuchar de ti que es posible empezar de nuevo. Carmen lo pensó por un momento. Tenía toda la razón del mundo para decir que no. Pero entonces recordó las palabras que le había dicho a Salinas 6 meses atrás. El mundo ya tiene suficientes personas llenas de odio. Lo que necesita es más personas que elijan ser mejores. Dame su dirección, le dijo a Jorge. 1 hora después, Carmen estaba parada frente a un edificio modesto en una colonia de clase media. Nada que ver con la mansión donde todo había comenzado. Tocó la puerta del departamento 4B. La puerta se abrió lentamente y Carmen casi no reconoció al hombre que apareció. Ricardo Salinas había envejecido 10 años en 6 meses. Estaba más delgado, con el cabello completamente gris y una mirada que había perdido toda su arrogancia. Solo quedaba tristeza. Carmen, murmuró sorprendido. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, respondió ella simplemente. Salinas la invitó a pasar. El departamento era limpio pero simple, nada de lujos. En las paredes había algunas fotos de sus hijos, que ahora apenas lo visitaban. ¿Quieres algo de tomar?, le preguntó Salinas, tratando de ser un anfitrión decente. Un café está bien, respondió Carmen. Mientras Salinas preparaba el café, Carmen notó algo interesante. En la pequeña cocina había ingredientes frescos, especias y un libro de cocina básica. Salinas había estado aprendiendo a cocinar para sí mismo. ¿Estás cocinando?, le preguntó cuando él regresó con 2 tazas de café. Salinas se sonrojó ligeramente. Es patético, ¿verdad? El hombre que se burlaba de los cocineros ahora tiene que aprender a hacer huevos revueltos para no morirse de hambre. No es patético, respondió Carmen. Es humano. Se sentaron en silencio por unos minutos. Carmen, dijo finalmente Salinas, ¿por qué viniste? Después de todo lo que te hice, porque creo en las segundas oportunidades, respondió ella. Y porque creo que dentro de ti hay una mejor persona tratando de salir. Salinas sintió lágrimas en los ojos. Lo perdí todo. Mi empresa, mi familia, mi reputación, mis propios hijos me ven como un extraño. No sé cómo seguir adelante. Carmen se inclinó hacia él. ¿Sabes qué aprendí en estos meses, Ricardo? Que no importa qué tan abajo caigas, siempre puedes elegir levantarte, siempre puedes elegir ser mejor. ¿Pero cómo? ¿Cómo empiezo de nuevo a los 55 años? Carmen sonrió. De la misma manera que yo empecé a los 38. Con humildad, con trabajo duro y tratando a las personas con respeto. Se puso de pie. Tengo una propuesta para ti, Ricardo. Si estás dispuesto a cambiar realmente, si estás dispuesto a trabajar desde abajo y aprender lo que significa servir a otros en lugar de ser servido, tengo un trabajo para ti. Salinas la miró con sorpresa. En mi restaurante necesito a alguien que lave platos. 3 meses después, algo extraordinario estaba pasando en la cocina del restaurante Corazón Nuevo
de Carmen Rodríguez. Ricardo Salinas Hernández, el exmillonario que una vez había despreciado a los trabajadores, estaba lavando platos junto a Juan Carlos, un joven de 18 años que estaba ahorrando para estudiar gastronomía. «Don Ricardo», le decía Juan Carlos, «¿me puede pasar el detergente?» «Claro, Juan Carlos», respondía Salinas, pasándole el frasco. «¿Y tú cómo vas con tus clases nocturnas?» «Bien, don Ricardo. La chef Carmen dice que el próximo mes me va a enseñar a hacer salsas». Salinas sonrió. Era una sonrisa genuina, muy diferente a las sonrisas falsas y calculadas de su vida anterior. Durante estos 3 meses, Ricardo había aprendido más sobre la vida de lo que había aprendido en 55 años. Había aprendido el valor de un peso ganado con sudor. Había aprendido lo que se sentía llegar cansado a casa después de 8 horas de trabajo físico. Había aprendido la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho, sin importar qué tan humilde fuera. Pero más importante que todo, había aprendido a tratar a las personas como seres humanos, no como objetos. «Don Ricardo», le gritó María, una de las meseras, «hay un cliente que quiere hablar con usted». Salinas frunció el ceño. Muy pocas personas sabían que él trabajaba ahí. Carmen había sido muy discreta sobre su decisión de darle una segunda oportunidad. Se quitó los guantes de lavar platos y salió al comedor. En una mesa del rincón estaba sentado un hombre que reconoció inmediatamente: Miguel Ángel Torres, el empresario japonés que había estado en aquella fatídica cena un año atrás. «Señor Torres», dijo Salinas, acercándose nerviosamente, «no sabía que usted sabía que trabajo aquí». Torres sonrió. «Carmen me lo contó». «¿Puedo sentarme un momento con usted?» Salinas asintió y se sentó frente al hombre que había sido testigo de su caída. «Ricardo», comenzó Torres, «he estado observando lo que ha hecho usted estos últimos meses. El cambio ha sido notable». «Estoy tratando de ser una mejor persona», respondió Salinas simplemente. «Se nota, y por eso quiero hacerle una propuesta». Salinas lo miró con curiosidad. «Estoy abriendo un nuevo restaurante en Tokio. Un concepto único. Cocina mexicana auténtica servida por personas que realmente entienden el valor del trabajo y el respeto. Quiero ofrecerle ser el gerente general». Los ojos de Salinas se abrieron con sorpresa. «Señor Torres, yo no sé qué decir. Después de lo que pasó, precisamente por lo que pasó», interrumpió Torres, «porque usted cayó al fondo y tuvo el valor de levantarse, porque aprendió humildad de la manera más difícil. Esas son las cualidades que busco en un líder». Torres se inclinó hacia adelante. «Pero hay una condición. Carmen Rodríguez será la chef ejecutiva del restaurante. Usted trabajará para ella, no con ella. ¿Puede aceptar eso?» Salinas no dudó ni un segundo. «Por supuesto, sería un honor trabajar para Carmen. Ella me salvó la vida». En ese momento, Carmen salió de la cocina y se acercó a la mesa. «¿Ya le dijiste?», le preguntó a Torres con una sonrisa. «Acabo de hacerlo», respondió Torres. Carmen miró a Ricardo con ojos que brillaban de orgullo. «¿Qué dices, Ricardo? ¿Te animas a una nueva aventura?» Salinas sintió emociones que no había experimentado en décadas. Gratitud, esperanza, humildad, respeto. «Carmen», le dijo, con la voz quebrada por la emoción, «hace un año yo te dije que eras solo servidumbre. Hoy sé la verdad. Tú eres la persona más grande que he conocido en mi vida». Se puso de pie y extendió su mano. «Sería un honor trabajar contigo. Y prometo que nunca, nunca más voy a tratar a otro ser humano como te traté a ti». Carmen estrechó su mano. «Lo sé, Ricardo. Por eso confío en ti». 6 meses después, el restaurante Corazón Mexicano, en Tokio, se había convertido en el lugar más exclusivo de la ciudad, no por sus precios altos, sino por la autenticidad de su comida y la calidez de su servicio. Ricardo Salinas, el ex millonario arrogante,
se había convertido en el gerente más respetado de Tokio. No porque intimidara a sus empleados, sino porque los trataba con dignidad y respeto. Y Carmen Rodríguez, la mujer que había comenzado cocinando en una fonda por 200 pesos al día, había construido un imperio gastronómico internacional basado en un principio simple: el talento no tiene clase social y toda persona merece respeto. La historia había cerrado el círculo perfecto, de la humillación al triunfo, del desprecio al respeto, del odio al perdón. Porque al final, Carmen había entendido una verdad fundamental: la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó, sino ayudarlo a convertirse en una mejor persona. Y esa noche, mientras veía a Ricardo tratando con infinita paciencia a un mesero novato, Carmen supo que había hecho lo correcto. Había elegido construir en lugar de destruir. Había elegido el amor en lugar del odio. Había elegido ser más grande que su dolor. Y eso, más que cualquier éxito empresarial, era su verdadero triunfo.